a la profesional, a la profesional Lorena, a Juan Manuel. Les voy a pedir el favor de que silenciemos los micrófonos. Vamos a silenciar los micrófonos. Queridos papás, vamos a asegurarnos que en la parte inferior izquierda esté silenciado, pues para darle una muy buena continuidad a este espacio. Queridos padres de familia, acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios Y y adoremos adoremos su su santo santo nombre. nombre. Queridos papás, vamos a dedicar un pequeño momento de este gran espacio para entregar este espacio al Señor. Hace poco escuchaba a alguien que me hablaba sobre la noche, me hablaba sobre la oscuridad. Entonces, queridos padres, ¿qué es lo que pasa cuando nuestros hijos están pequeños y llega la noche? Muchos no se quieren acostar porque quieren seguir jugando, ¿sí? Y a veces utilizan eso como excusa. La noche aterra, la noche es oscura. Cuando los niños se meten al cuarto, se meten a las cobijas y apagan, uno apaga la luz y queda para ellos todo en negro. Y ahí es cuando viene la frase de las abuelas: tranquilo, mijo, que la noche se hizo para descansar. Entonces, queridos padres de familia, nosotros como papás tenemos que comenzar a dar esa seguridad a nuestros hijos, no solamente con la noche, sino también en todo momento, porque a veces llegan momentos oscuros a nuestra vida. A veces uno como papá tiene una nube en la cabeza y está tirando truenos y uno no está de mejor ánimo para hablar con el niño. A veces las mamás se cargan tanto que también tienen truenos en la cabeza. Y a veces tenemos días despejados en los que queremos compartir de todo con nuestros hijos. Y así es Dios. A veces nosotros sentimos que Dios no nos habla, que Dios no nos dice nada o no nos manifiesta. Cuando ustedes leen la Biblia, entre el Génesis y el Éxodo, que es en el primer y el segundo libro, entre el final del Génesis y el principio del Éxodo, hay un silencio de 400 años. Dios no se manifestó. Pero cuando se manifestó con grandes obras. Entonces, papá, que nos quede el día de hoy de que la noche es para descansar. No importa qué silencio tengamos arriba y que pensemos que Dios no nos escucha. Él siempre va a estar ahí y cuando se manifiesta, la va a hacer con fuerza, con poder. Y así vamos a hacer nosotros con nuestros hijos. A veces nuestros hijos piensan que nosotros no los escuchamos, pero cuando nosotros los escuchamos y reaccionamos, lo hacemos con todo el amor y todo el cariño. Así pues, tomémonos un espacio personal, entreguémosle esta reunión y guardemos esta reflexión en el corazón. Tomémonos un minuto, queridos padres de familia. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Por siempre. Bueno, muchas gracias a los asistentes, queridos padres de familia, de nuevo bienvenidos. Antes de darle la palabra a Laura y a la profesional, yo les quiero comentar que en este momento el Liceo Hermano Miguel Lasalle se encuentra en una actividad que se llama el Triduo Lasallista. En otros colegios se llama Semana Lasallista. Desde que yo estoy con los hermanos, desde que tengo uso de memoria, desde que estuve también con ellos compartiendo en la comunidad, es el espacio más importante de fiestas a nivel mundial. Lo mismo que está haciendo el Liceo Hermano Miguel en este momento, lo están haciendo los otros colegios en los otros 90 países del mundo. Están celebrando las fiestas patronales. Ustedes preguntarán por qué. Como ustedes saben, Juan Bautista de la Salle es el fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ese es el nombre de los Hermanos de la Salle, Hermanos de las Escuelas Cristianas. Comenzaron fundando escuelitas y el santo fundador, cuando muere, él muere un 7 de abril, un viernes santo, ¿sí? Y cuando muere, él deja un legado que ha perdurado por más de 300 años. Aproximadamente a él lo canonizan el 24 de mayo de 1900.
A él lo canoniza el Papa Pío, lo canoniza, si no estoy mal. Y posteriormente, el 15 de mayo, santifican ese día y lo santifican a él como patrono de los educadores. Eso fue el 15 de mayo de 1950. ¿Sí? ¿Por qué lo escogieron? Porque él para su época era un pedagogo innovador, él era un pedagogo de avanzada. ¿Sí? El hermano Jairo hoy nos recordaba eso, que antes la educación era en latín. Entonces todos los niños aprendían en latín y eran muy puestecitos y muy cultos, pero quienes les enseñaban eran los veteranos de guerra. Salió de la guerra, salió herido, vaya descanse, ahora usted es maestro. Entonces él especializó y dignificó la profesión docente. Comenzó a enseñar en francés en esa época, en la lengua materna, y ese mismo legado lo llevaron los hermanos por todo el mundo. Aproximadamente a 1890 los hermanos llegan acá, Colombia. Llegan primero a Medellín, fundando el Colegio San José, luego el San Carlos, se desplazan a Bogotá, fundando colegios como San Bernardo o el Instituto Técnico Central, que aún están en pie. Entonces, eso es motivo de celebración. Eso es motivo de alegría para nosotros, lasallistas, y para ustedes, padres de familia, como lasallistas. Cuando tenemos estas fiestas, nosotros les entregamos a los de estudiantes de la promoción, en este momento es la promoción, eh, ¿es la promoción qué, Juan Manuel? ¿Me recuerdas, por favor? Renacer. Es la promoción Renacer. Entonces, les voy a presentar a la persona que asumió el rol, la coordinación de la segunda división para las fiestas lasallistas. Él es el encargado que los hermanos mayores coordinen las actividades y las lleven. Ellos son los encargados de dirigir y festejar con nuestros hijos. Entonces, les presento al señor Juan Manuel Pedraza, de grado 11, hermano mayor de nuestros hijos. Entonces, Juan Manuel, bienvenido a este espacio. Hola John, hola a todos, gracias. Y pues sí, soy Juan Manuel. Y pues ahorita estoy coordinando la segunda división en el trigo y nada, estoy aquí para sus hijos. Bueno, papás, aquí les boto la información. Yo a Juan Manuel lo conozco desde chiquitín. Yo lo tuve en sexto grado y de ahí en adelante he visto el crecimiento académico, he visto su crecimiento físico, o sea, ya es más alto que yo. Yo creo que es por el copete, pero entonces es satisfactorio ver que en la persona en que Juan Manuel se ha convertido y eso hace parte de la formación de la Salle y me enorgullece que me está acompañando. Juan Manuel, muchas gracias. Gracias, John. Gracias, Juan Manuel. Entonces, en esta oportunidad quiero preguntarle a Juan Manuel, ¿cómo te has sentido, digamos, dirigiendo, coordinando y apoyando a John en esta parte del trío? ¿Cuál ha sido como ese mayor elemento significativo que has tenido? Eh, Ha sido una experiencia compleja, pero linda al mismo tiempo. Compleja en cuanto a que es complicado controlar pues a niños como de esa edad, ¿no? Porque están con esa etapa como de se sienten muy grandes, entonces hacen cosas que ellos quieren. Pero ha sido lindo porque me sentí reflejado en muchos de ellos. Entonces, siento que en algún sentido los entiendo y ha sido lindo tratarlos a ellos como me hubiera gustado que me trataran a mí en ese momento. Ok, Entonces, ok, Juan Manuel. Teniendo en cuenta eso y sabiendo que hoy el tema de nosotros, el que vamos a trabajar es la preadolescencia y la adolescencia, quiero preguntarte, ¿por qué para ti es tan importante la etapa de la preadolescencia y la adolescencia? bueno, en cuanto a la preadolescencia, yo creo que la importancia es el establecimiento de las bases éticas de cada quien, ¿no? Entonces uno, en la preadolescencia es donde uno tiene que saber distinguir lo bueno y lo malo, ¿no? Desde la casa. Entonces, que ya desde allí uno pueda saber qué es lo bueno y lo malo. Ya después en la adolescencia ya es una aplicación más moral. Entonces, ya es donde uno coge todo lo que uno le enseñaron en la casa cuando en la preadolescencia
y lo aplica en un entorno social. Entonces, en la, en la adolescencia las consecuencias no son tan graves de los actos que uno pueda realizar en el colegio. Entonces, por eso yo creo que la adolescencia es el punto de práctica social. Uno ahí es donde practica cómo comportarse en sociedad, teniendo en cuenta los fundamentos éticos que le pusieron a uno en la casa durante la preadolescencia. Ok, y teniendo en cuenta eso que me dices, ¿qué consejo le darías tú a los papás para comprender esas dos etapas por las que están pasando sus hijos en esta edición? Yo pienso que hablarles desde una perspectiva positiva, o sea, para uno es muy difícil, o sea, hay muchas cosas para no hacer. Hay muchas cosas que uno no debe hacer, pero hay más poquitas las que uno sí debe hacer. Entonces yo creo que lo mejor que le pueden hacer a uno es diciéndole uno que sí debe hacer, en vez de andarle repitiendo cada cosa que uno no debe hacer. Entonces, yo pienso que esa es no enfocarse tanto en castigar al adolescente, al preadolescente por hacer algo mal, sino incitarlo desde, no sé, no sé, desde diferentes estímulos a hacer lo bueno. No tanto castigarle por el mal, sino más bien estimularle el bien. Eso es lo que les puedo aconsejar. Gracias, Juan Manuel. Entonces, ya con esta información que él nos da, con esta apertura que nos dan los dos coordinadores de la división, voy a presentarles a la profesional que el día de hoy nos va a acompañar. Importante, antes de iniciar a presentarla, darles unas indicaciones. Por favor, las preguntas que se les ocurran o las dudas que tengan, escríbanlas a través del chat. Nosotros al final de la charla estaremos entonces leyendo algunas de estas preguntas. También les voy a compartir el enlace del formulario de asistencia a la escuela de padres para que también lo vayan diligenciando. El enlace también se los voy a compartir por el chat, entonces para que estemos muy pendientes. Sin más preámbulos, entonces presentarles a la doctora Lorena Unta. Ella hace parte del equipo interdisciplinario del Centro SINAF, de la doctora Paloma Carvajalino. Es egresada de la Pontificada Universidad de la Javeriana en Psicología, con una especialización en Psicología Clínica y Desarrollo Infantil de la Universidad del Bosque. Es educadora en disciplina positiva para familias y está capacitada en técnicas de intervención para la regulación emocional para adolescentes y mindfulness. Entonces, bienvenida, Lorena. Hola, muchas gracias. Gracias por la intervención, por la introducción, perdón. Entonces, bueno, voy a empezar a compartirles pantalla. Y como estaban hablando los dos coordinadores, hoy vamos a hablar sobre qué pasa en la edad entre los 10 y los 13 años, qué está pasando con sus hijos. Y a mí me parece que es muy importante estos espacios y que ustedes como papás puedan conocer cuál es ese desarrollo que tienen sus hijos y cuáles son como los puntos claves que ellos están aprendiendo según la edad. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir primero entender ciertas conductas, saber por qué se comportan, cómo se comportan, que a veces uno dice no entiendo por qué dice eso, por qué hace eso o de dónde saca esas cosas. Y también para saber qué expectativas puedo tener sobre él o sobre ella y qué expectativas le puedo como poner a él o a ella sobre lo que yo espero de lo que sean ellos. ¿Listo? O digamos, pues que desarrollen. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, lo que les voy a mostrar el día de hoy. Hoy vamos a pasar por principalmente 4 áreas de desarrollo. La primera vamos a ver autoconcepto y autonomía, que siento que son como las áreas que más les preocupa a los papás que sus hijos desarrollen, como esa fortaleza interna y ese carácter de poder saber quiénes son y que lo puedan como mantener a lo largo de los años, que además va a ser súper importante para la adolescencia y para la adultez. Vamos a pasar al desarrollo emocional, al cognitivo y psicosocial y al desarrollo motor. Antes de poder empezar a hablar sobre cada área, a mí me gustaría como darles una introducción sobre el desarrollo y decirles un poco qué debemos tener en cuenta y cómo vamos a escuchar esta información. Y lo primero es que el desarrollo básicamente son los cambios que sufre el ser humano a lo largo de su vida, desde que nace hasta la vejez.
El desarrollo muchas veces nosotros pensamos que va solo como hasta la infancia o hasta la adultez y ya después de la adultez en adelante como que uno ya siempre sigue igual y no, resulta que el estudio del desarrollo ha sido dividido por etapas. Entonces hoy vamos a ver una de esas etapas, que es como lo decía Laura, digamos que aquí incluye un paso, es como ese intermedio entre la niñez y la adolescencia. Entonces vamos a ver que van a haber cosas de los dos. Lo otro que les quiero contar es que el desarrollo es continuo. Nosotros digamos que lo dividimos por etapas para poder entenderlo mejor, pero no significa que, por ejemplo, si yo les digo, un niño entre 8 y 10 años va a pensar de determinada manera, significa que a los 12 o a los 12 y un mes va a pensar diferente. No, todos los niños obviamente tienen ritmos de desarrollo completamente diferentes. Sí hay algunos estimados, hay algunos tiempos como de latencia en los cuales uno espera que ellos aprendan ciertos aspectos en cada área. Lo otro que yo les quiero contar es que es un solo desarrollo. También se divide por áreas para que sea mucho más fácil de estudiar y de entender y se pueda como que estudiar mucho más específico sobre cada área. Pero como seres humanos somos seres integrales y nos desarrollamos como que de una forma unificada, por decirlo así. Y digamos que el desarrollo del autoconcepto va a ser importante para el desarrollo social o para el desarrollo emocional y viceversa. Entonces se van a dar cuenta que todos los desarrollos van a estar relacionados porque realmente son el mismo. ¿Listo? Y uno se va a retroalimentar con el otro. Bueno, lo otro que les quiero contar antes de empezar como con cada área es que hay unas bases para que un niño se desarrolle de una forma sana y natural. Se dice que digamos que si ellos tienen estas bases que yo les voy a decir, un niño se va a desarrollar completamente, digamos que bien, o va a poder pasar adecuadamente por cada área, va a poder transitarla exitosamente sin que nosotros como adultos hagamos mayor intervención. Muchas veces creemos que necesitamos estar como poniéndole ciertas actividades o ciertos estímulos para que ellos se desarrollen adecuadamente. Pero yo les voy a decir estas 5 como aspectos o recursos que ellos necesitan para desarrollarse adecuadamente. ¿Listo? Y el primero, pues es obviamente que sus necesidades físicas y vitales estén cubiertas, que su alimentación, su sueño, su descanso y su higiene esté adecuada. Cuando un niño tiene dificultades o un adolescente tiene dificultades en el sueño, eso va a dificultar muchas veces su aprendizaje, va a dificultar. Sí, sigo en el primer slide, tranquilos. Ahorita va a empezar a pasar. Eso va a dificultar cómo se va a desarrollar. Entonces, un niño necesita tener estas necesidades cubiertas. Las físicas son las primeras. La segunda es las de seguridad. Entonces, que un niño y un adolescente se sienta seguro en el lugar en el que está. Y era lo que hablaba el coordinador, que me pareció muy chévere. Cuando un niño se siente seguro, puede desarrollarse plenamente porque puede experimentar. La experiencia es lo que les permite tener este desarrollo por área. Entonces, que ellos se sientan seguros, que no se sientan amenazados, que no reciban agresiones. Eso también va a ser súper necesario. El tercero es el amor, el afecto y la pertenencia. Es como lo mismo, viene dentro del afecto, y es que ellos se sientan amados, que ellos sientan que son parte de algo. Y esto lo vamos a ver en todas las edades, desde que nacen hasta la vejez. Siempre el ser humano va a necesitar esto. Muchas veces puede que uno en unas etapas tenga algunas y en otras etapas tenga como carencia de otras, por circunstancias pues, que se presentan en la vida. Y ahí es cuando nosotros de pronto vamos a empezar a tener dificultades para desarrollarnos. La cuarta es el estima, es que ese niño se sienta importante, se sienta respetado y se sienta valorado. Y la quinta es de autorrealización, y esta se refiere a que él tenga esos espacios para experimentar, para que, por ejemplo, un niño que es cohibido, que de pronto es como no vayas, no hagas, quédate quieto, se le va a dificultar mucho el desarrollo. Entonces necesitamos que ellos tengan esta libertad de exploración. Entonces, dándoles estas 5 bases, voy a empezar por el desarrollo de la autonomía y el autoconcepto. Entonces,
¿Cómo se están evaluando y definiendo a sí mismos? Y la pregunta que ellos más se hacen es si son aceptados. Digamos que en la etapa anterior, ellos se preguntaban si eran buenos o malos, ¿sí? En esta, para ellos el componente social va a ser mucho más importante. Entonces, ellos le van a poner mucho cuidado a la pertenencia que tengan a sus diferentes grupos, tanto en la familia cumple un papel súper importante en esta aceptación, como con sus amigos y sus profesores en el colegio. Estos son los dos son como las dos áreas en donde el niño más va a participar. Entonces aquí empiezan como a predominar estas relaciones interpersonales y ellos empiezan a compararse. Resulta que los niños antes de esta edad tienen un pensamiento un poquito, nosotros diríamos como egocéntrico, porque ellos se van a fijar más en ellos mismos, ellos se van a definir a partir de lo que ellos son capaces. En cambio, a esta edad, a partir de los 10 años aproximadamente, ellos ya empiezan a mirar al otro. Si el otro puede, si yo soy parecido, cómo estoy en comparación a mis compañeros. Entonces ellos van a empezar a relacionarse y a definirse a partir de esta capacidad que ellos puedan tener. Y además, también digamos que dentro de la autoestima y dentro del autoconcepto, ellos van a empezar a incluir qué tantos amigos tienen. Entonces, para ellos, como la parte social es tan importante, ellos se van a sentir mucho mejor entre más amigos tienen. Entonces, de pronto, hasta estas edades ustedes van a escuchar que ellos dicen, no, tengo muchos amigos, mi amiga es tal, 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 y hacen grupos y quieren estar con sus amigos, pero también les va a afectar mucho cuando no tienen esta aprobación. Entonces puede que tú digas, pero mi hijo es amigo de unos 2 o 3 compañeros, pero de otros no, no es grave. Pero para ellos muchas veces sí es grave que esos otros 5 que no hacen parte de su grupo de pronto no lo acepten como le gustaría. Lo otro es que su autoestima y su autoconcepto pasa de ser simple y global a diferenciado y articulado. ¿Esto qué significa? Ellos a esta edad empiezan a adquirir diferentes roles de forma más consciente. Ellos saben que son hijos, ellos saben que son estudiantes, ellos saben que son amigos, ellos saben que son hermanos, que son primos. Empiezan a ser mucho más conscientes todos estos roles que cumplen en la vida. Antes de esta edad, ellos simplemente son niños y son niños iguales en todas las áreas. Aquí ellos dicen, ah, no, hay roles que yo tengo que cumplir. Entonces empiezan a diferenciar su autoconcepto a partir de esos roles y a partir de, digamos que, el área en el cual se estén desempeñando. Entonces, esto significa diferenciado y articulado. Y ellos van a empezar a notar que ellos pueden ser diferentes en cada área. O sea, por ejemplo, yo puedo comportarme de una manera diferente cuando estoy en casa siendo hijo, o puedo comportarme de una manera diferente cuando estoy en el colegio siendo amigo. Y esto les va a generar como una confusión, como una crisis, porque aunque ellos empiezan a tener una autoestima y un autoconcepto mucho más diferenciado y articulado, no hacen una integración completa. Esto lo van a hacer más adelante. Y ellos más adelante van a ir descubriendo de pronto a finales de los 13 años, ellos ya empiezan a reconocer que aunque, por ejemplo, en casa sean tímidos, no, en el colegio sean tímidos y en casa no sean tímidos, siguen siendo la misma persona. A esta edad, para ellos eso va a ser raro. Y ellos van a empezar como a cuestionar si es que son una persona diferente o si es que hay algo que de pronto está mal en ellos porque ellos no logran ser la misma persona en las diferentes áreas. Y el autoestima, digamos que también va a variar según el área. Entonces ellos se pueden sentir muy competentes, por ejemplo, en el área académica, pero no tan competentes en el área social. Y entonces ellos van a poner como un valor diferente a cada área. Y a partir como de la suma de esas áreas, ellos van a definir una autoestima global. Y esa autoestima global, digamos que ellos pueden decir, ok, soy buen estudiante, me va bien, soy inteligente, pero no soy tan buen amigo. Y eso hace que, digamos que se les baje un poquito como esa sensación de valor o de capacidad. Pero ellos pueden decir, pero en casa soy buen hijo. En general estoy bien,
Ese es el autoestima global, cuando ellos dicen en general, yo me siento bien con lo que yo soy. Y también eso va a depender según el área a la cual le den más importancia. Bueno, también el autoestima y el autoconcepto pasa de ser concreto a abstracto. Entonces empiezan a dar más peso a las autodescripciones sobre sus aspectos no visibles. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que antes ellos se iban a, digamos que para ellos era importante lo que los otros dijeran o sus capacidades visibles. Soy rápido, soy alto, soy fuerte, esas son como capacidades visibles. Ahora ellos van a hacer como más una introspección y es soy amable, tengo un comportamiento correcto, pienso de una forma adecuada. Entonces ellos van a empezar a mirar como estos aspectos un poquito más abstractos. Pero esto no significa lo que yo les decía, que ellos puedan hacer una integración completa de su autoestima y su autoconcepto. Y sus definiciones, aquí va a jugar un papel muy importante, los cambios físicos que ellos tienen. Entonces, ustedes saben pues que a esta edad se empiezan a desarrollar, su cuerpo empieza a cambiar, ellos le van a dar mucho peso a esta área. Ustedes pueden escuchar dentro de su autoconcepto que van a hacer referencias a sus características personales, cosa que antes de esta edad no pasaba mucho. Entonces van a decir, soy linda, soy fea, soy alto, soy, no sé, soy como fuerte. Entonces para ellos va a ser muy importante como esto, como también cómo los están viendo los otros en sus características físicas. Digamos que a esta edad podemos ver diferencias entre niños y niñas, y las niñas le van a dar mucho más peso, mucha más importancia a la parte física y a sus habilidades interpersonales, es decir, cómo se relacionan, cuántas amigas tienen, a cuántas personas les caen bien. Y los niños un poquito más a sus habilidades deportivas y su eficacia, es decir, su capacidad para enfrentar diferentes retos. Bueno. Esto con respecto a la definición y cómo ellos observan como su autoestima y su autoconcepto. Aquí me quería dejarles como cómo podemos identificar si mi hijo tiene una autoestima alta o una autoestima baja, que es una de las preguntas también que nos llegan mucho al consultorio, una de las mayores preocupaciones. Entonces vamos a ver que un niño con autoestima alta va a tener su lugar de control interno. ¿Esto qué quiere decir? Que él va a sentir que tiene capacidad y que tiene control sobre lo que le pasa. Es decir, él va a poder hacer cosas, él va a poder tomar decisiones para cambiar eso que le esté pasando o esa situación por la cual esté atravesando. Por el contrario, un niño con autoestima baja va a tener su lugar de control externo y él va a pensar o va a sentir que no hay mucho que pueda hacer, que lo que le pasa no está en su control y que no hay muchas cosas que él pueda cambiar o que él pueda decidir para que le vaya mejor en las actividades o en las situaciones por las cuales atraviese. Un niño con autoestima alta se va a responsabilizar sobre sus éxitos, es decir, él va a decir, gracias a algo que yo hice, gracias a mi habilidad, yo logré esto. En cambio, un niño con autoestima baja se va a responsabilizar sobre sus fracasos. Entonces él va a decir, por mi culpa fue que no lo logré. Yo no fui capaz, fue algo que yo hice. Y por el contrario, ellos van a atribuir cuando tienen un éxito a algo externo y fue suerte, justo me salió, fue porque el otro me ayudó, pero no fue algo mío. Los niños con autoestima alta van a tener altas expectativas al éxito. Entonces, si ellos se enfrentan a ciertas situaciones, ellos van a sentir que lo más probable es que les salga bien. En cambio, los de autoestima baja, ellos van a decir, pues no creo que haya mucha probabilidad de que lo logre o que me salga bien. Voy a arrastrar por allá. Los niños con autoestima alta van a tener actitudes mucho más entusiastas y persistentes ante nuevos retos y tareas desafiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos digamos que ellos se van a querer involucrar o van a estar mucho más animados cuando nosotros los involucramos en nuevas situaciones o cuando les pedimos que practiquen nuevos deportes o que se involucren en nuevas actividades, y para ellos esto va a ser mucho más emocionante.
En cambio, para los niños de autoestima baja no tanto. Ellos van a decir, yo no quiero ir, no me interesa tanto, y van a tratar de evitar experimentar cosas nuevas. Y también a esta edad ellos ya pueden reconocer expectativas. Ellos van a, digamos que ellos saben que hay expectativas sobre ellos mismos, y el autoestima no necesariamente es lo que ellos son capaces y lo que ellos valen, sino es lo que ellos creen que son capaces y lo que ellos creen que valen. Entonces las expectativas de un niño con autoestima alta son realistas. Entonces ellos dicen, no sé, de pronto yo puedo ser muy bueno en fútbol, tampoco voy a ser el mejor, pero sí puedo ser muy bueno. Eso es una expectativa realista. Un niño con autoestima baja va a tener expectativas mucho más irrealistas y mucho más altas, y eso hace que se sienta mucho más incapaz de alcanzarlas. Y a esta edad hay un tema muy importante, y es que hay un descenso de la autoestima. Si nosotros evaluamos el autoestima, por ejemplo, en un puntaje de 0 a 10, un niño que antes de los 10 años puntuara en un puntaje de 8, a esta edad va a puntuar más bajito, va a puntuar un 6. Y si un niño que de pronto a la edad antes de los 10 tenía un puntaje de 5, que puede ser una autoestima baja, a esta edad va a puntuar mucho más bajo. ¿Por qué? Porque primero, digamos que hay algunas teorías de por qué en esta edad el autoestima tiende a bajar, y es uno, los cambios físicos, y empiezan a tener mayor insatisfacción con su cuerpo, porque le empiezan a dar mucha más relevancia a esto, cosa que en la niñez no pasa tanto. Pasan de primaria a secundaria, que esto para ellos es un cambio importante, porque de alguna manera ellos llevaban un proceso de 5 años en el que habían logrado ya ser como los niños grandes, y pasan otra vez a ser los más pequeños. El hecho de pasar de primaria a secundaria también implica mayor exigencia académica, y hay un aumento en la competencia, tanto a nivel deportivo como académico. Los niños, digamos que de infancia, normalmente se involucran en actividades para divertirse, pero a esta edad ya no, es para divertirnos, a esta edad es para rendir y para poder destacar frente a ciertas actividades. Y también inicia todo el tema de la atracción romántica, que eso les genera presión. Entonces, por esto, aquí vamos a ver un descenso de la autoestima. Como lo pueden ver ustedes en la casa, ellos van a ser mucho más críticos con ellos, cosa que antes no pasaba. Y hay papás que les preocupa que ellos empiecen a ser más críticos, que ellos empiecen a hacer referencia a ellos mismos como de pronto, no soy capaz, pero es que debería mejorar en esto. Entonces ellos van a ser mucho más críticos sobre esos aspectos que tienen que mejorar. Bueno, con respecto al desarrollo emocional, a esta edad ellos son capaces de utilizar estrategias cognitivas para enfrentar el malestar. ¿Esto qué quiere decir? Ellos son conscientes que, uno, expresar su emoción es diferente a tenerla. Entonces ellos pueden estar bravos, pero ellos saben que pueden poner una cara de felicidad y que nadie se va a dar cuenta que están bravos. Y que esto no significa que dejen de estar bravos, que ellos pueden mostrar algo diferente a lo que están sintiendo, y que además pueden dirigir de forma intencionada su pensamiento para poder cambiar su estado de ánimo. Entonces ellos intencionalmente van a de pronto pensar en cosas más agradables, se van a distraer para poder cambiar su estado de ánimo. Y también a esta edad pueden evaluar el grado de control que ejercen sobre una situación. ¿Esto qué quiere decir? Ellos tienen mucho mayor razonamiento de qué cosas pueden hacer. Y hasta ellos pueden decir, me pasó esto en el colegio, pero pues no puedo hacer nada. Esto va a ser importante porque el desarrollo emocional permite que ellos se sientan capaces de solucionar situaciones. Entonces, está bien que ellos reconozcan que hay un grado de control en cada situación, porque asimismo van a orientar de forma más eficiente como lo que tienen que hacer para solucionar eso que se les está presentando. Y uniendo todo lo anterior,
vamos a hablar un poco de cómo piensan y cómo se relacionan, es decir, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial. Y aquí se van a dar cuenta que todo se une un poquito. Y es que a esta edad ellos empiezan a tener una perspectiva recíproca. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos ya empiezan a reconocer y a compararse con el otro. Entonces ellos pueden observar la interacción de, digamos, de algo que me está pasando, una situación que yo tengo con un par, ellos la pueden, digamos que razonar desde un punto de vista de tercera persona, es decir, si esto le estuviera pasando a alguien más, ¿cómo lo estaría viendo? Y después de los 12 años aproximadamente empiezan a tener una perspectiva social y convencional. ¿Qué es esto? Ellos empiezan a ser mucho más conscientes de lo que yo les decía de las expectativas, que de ellos se espera algo. Lo convencional es lo que uno como sociedad ha definido como bueno. Entonces, lo que se espera de un buen hijo, lo que se espera de un buen estudiante, lo que se espera de un buen amigo. Y ellos van a intentar encajar en esas expectativas. Pero no solo porque ellos quieren que otros los aprueben, sino porque ellos realmente quieren sentirse también buenos y aprobados por ellos mismos. Y esto es algo que nosotros debemos fortalecer si queremos que ellos tengan un criterio propio a largo plazo. Y es, ¿qué piensas tú? ¿Cómo te sientes tú con eso que está pasando? Y a esta edad empiezan a cuestionar los modelos de la niñez porque empiezan a asumir nuevos roles. Y por eso a veces puede generar choque con los papás, porque ellos empiezan a decir, ¿y yo por qué tengo que hacer eso? Pero si eso es de un niño, pero es que yo no quiero hacer eso, pero ¿por qué me tienen que obligar? Ellos empiezan a cuestionarse todo esto. Pero recuerden que ellos están en una dualidad de necesito encajar, quiero encajar, de verdad quiero ser un buen niño. Y pues ellos tienen un razonamiento mucho más abstracto, van a poder tomar una perspectiva desde lejos y van a decir, ¿y eso por qué es importante? Entonces a esta edad ellos empiezan a tener como una crisis de identidad y por esto los vamos a ver un poquito irritados, los vamos a ver un poquito preocupados por cómo son, súper críticos con ellos mismos, súper críticos con los demás. Bueno, y por último, en las fases del desarrollo motor, digamos que yo puse aquí todas las edades porque el desarrollo motor es, digamos que desde la edad que empieza, va a ser necesario que el niño supere todas las etapas o pase por todas las etapas para poder llegar a la última. Si un niño no supera, si el niño, digamos que no supera alguna de las etapas del desarrollo, se le va a dificultar desarrollar las siguientes. Entonces, yo se las voy a explicar rápidamente y les voy a hablar de la que les interesa. Entonces, obviamente el desarrollo motor empieza incluso desde que ellos están en la barriga, porque ellos tienen esas fases de movimientos reflejos. Entonces, ellos tienen movimientos reflejos como, por ejemplo, chuparse el dedo. Esto es un movimiento que va a ser importante que ellos puedan desarrollar para después cuando nazcan poder alimentarse. Entonces ellos ahorita a esa edad tienen movimientos reflejos. Después de los movimientos reflejos ellos pasan a la fase de movimientos rudimentarios y es que ellos necesitan controlar como el impulso del reflejo y empezar a tener otro tipo de movimientos para poder explorar. Entonces ahí es cuando ellos intentan levantar, empiezan a dar sus primeros pasos, pero esto digamos que uno lo dice como que lo hacen un poquito torpe porque obviamente no los hacen con mucha fuerza. Ya después pasan a las habilidades motrices básicas y es cuando ellos empiezan a fortalecer mucho pues el tema de sus piernas y el tema de su movimiento, empiezan a caminar mucho más firme, empiezan a correr, empiezan a trepar, empiezan a lanzar, pero aún así sigue siendo pues básico, no va a ser, por ejemplo, con mucha puntería, no va a ser con mucha precisión, de pronto no va a ser con una velocidad que uno diga pues ya se desarrolló completamente. Después pasa las habilidades motoras específicas y aquí es cuando ellos empiezan
cómo afinar mucho más algunos movimientos que otros, según sus intereses. Entonces, van a haber niños que van a hacer mucho mejor pateando a lanzando con las manos. Entonces, ellos van a especificar mucho más estos movimientos. Y la fase de habilidades motoras especializadas, digamos que no todos llegan allá y no todos llegamos allá en todos los movimientos. Esto ya es más para niños que practican ciertos deportes y su movimiento empieza a ser mucho más preciso y profesional. Un jugador de fútbol, de tenis, de baloncesto, ellos ya van a tener, ya van a empezar a desarrollar ciertos movimientos mucho más precisos. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes quieren que sus hijos desarrollen, que puedan llegar hasta la última fase de las habilidades motoras especializadas, es importante que se les estimulen las anteriores. Entonces, también algo importante del desarrollo motor es que puede que, por ejemplo, yo en lanzar un balón esté en una habilidad motriz básica, pero pateando un balón puedo estar en una habilidad motriz especializada. Ahí sí, digamos que se va a diferenciar según el movimiento. Y eso también es importante porque recuerden que también sus hijos pueden aumentar su autoestima por medio de su capacidad en el deporte. Y eso también les ayuda a sentirse parte de y ayudar a como a desarrollar toda la parte de socialización y de autoconcepto. Entonces, para terminar, yo les quiero como dejar algunos aspectos que para ustedes como papás van a ser importantes para poder acompañar el desarrollo de sus hijos. Y es, primero, en esta edad, como ellos empiezan a darle mucha más importancia a la parte social, ustedes como papás pueden sentir que ellos se empiezan a alejar o distanciar un poquito más de ustedes. Pero esto no quiere decir que la relación con sus hijos no se pueda fortalecer. Va a ser súper importante a esta edad que ustedes la fortalezcan porque a partir de los 13, 14 años viene, digamos que la fase de la adolescencia en la que ellos van a necesitar su compañía, la comunicación con ustedes, que ustedes los puedan guiar. Pero esto solo va a ser posible si ustedes en los años anteriores fortalecieron el vínculo con ellos. ¿Cómo? Por medio de la comunicación, es decir, hablando con ellos de lo más como cotidiano a lo más trascendental. ¿Listo? Y validándolos, es decir, que ellos sientan que lo que ellos me están diciendo es importante para mí, que te estoy entendiendo lo que me estás queriendo decir. Y nosotros como adultos necesitamos escucharlos como niños, porque muchas veces nosotros los escuchamos con nuestra mente de adultos y vienen y nos cuentan sus problemas del colegio y para nosotros de pronto no es tan importante porque uno dice, pues son cosas que se solucionan, pero para ellos en ese momento es lo más importante. Y la última, digamos que para fortalecer el vínculo es la afirmación. ¿Por qué? Porque sus hijos están en esta etapa empezando a consolidar su autoconcepto y su autonomía. Entonces, si a ellos yo les digo algo que no los afirme, ellos lo van a tomar y ellos van a empezar a sentir y a, digamos que, a definirse a partir de eso. Entonces, va a ser súper importante que yo los afirme, que es afirmar, es que yo siento que tú eres capaz, yo creo que tú puedes, yo sé que tú eres valiente y que yo empiece a afirmarlo con esas palabras de lo que es él o lo que es ella. Y también cuidar mucho las palabras con las cuales los definimos y sobre todo en el aspecto físico. De pronto hay unos comentarios que nosotros hacemos con total inocencia. Por ejemplo, pues a veces pueden llegar familiares y es, ay, tan lindo que te ves toda gordita. Y dice, estoy gorda, me estoy viendo gorda. Pero la persona le dijo con la mayor amabilidad, pero para ellos eso va a ser súper importante. ¿Listo? Lo segundo es permitir y propiciar espacios diferentes al colegio con pares. Entonces esto lo pongo porque si bien, bueno, pues ellos se relacionan en el colegio, tanto para ustedes como para ellos va a ser importante que ellos interactúen en espacios diferentes. Porque digamos que van a poder experimentar primero nuevas cosas con sus compañeros que ya conocen y además ustedes como papás van a tener la oportunidad de ver cómo interactúan ellos, cómo se relacionan, cómo hablan, de qué hablan.
porque pues lo ideal es que durante estas edades, pues por ahí hasta los 13 años, 14 años, ellos tengan el acompañamiento de los adultos y ustedes van a poder ver, así sea cuando los estén dejando en la casa del amigo, cuando los acompañen al plan en el centro comercial, en lo que sea que estén haciendo plan. Entonces, sí va a ser muy importante que ustedes puedan, como papás, propiciar estos espacios. Además, porque si hay un niño que no haya podido entrar a un grupo, ese niño, digamos que va a tener muchas dificultades en su autoestima y su autoconcepto. Y ustedes como papás se pueden unir para que ellos puedan empezar a relacionarse mucho más. Tercero, digamos que ellos a esta edad, de hecho desde los 7 años que entran a primaria, empiezan a tener mucha más autonomía porque ellos dejan de pasar tanto tiempo con ustedes como papás, porque sus horarios, digamos que de colegio, son mucho más largos y porque tienen que llegar de pronto a hacer ciertas actividades de forma autónoma. Para esto que es importante poder crear rutinas y hacer seguimiento desde la distancia. Entonces, en la infancia nosotros somos los que los acompañamos y casi que hacemos la rutina por ellos. A esta edad, ellos perfectamente pueden hacer una rutina solo, pero esto es un hábito que yo tengo que monitorear porque ellos por sí solos no lo van a crear, porque esto requiere de, de decisión. Y ellos seguramente a esta edad, pues por ellos si hacen la rutina o no, pues tampoco va a ser como la gran diferencia, pero para ustedes como papás sí, entre más rutinas tengan y más hábitos tengan establecidos, mayor autonomía e independencia van a tener de ustedes. Y para eso también es importante asignar funciones. Asignar funciones, ¿qué es? Es que ustedes les puedan decir a ellos qué hacer en la casa. Ellos necesitan roles. Entonces, bien sea obviamente desde su habitación, tenerla arreglada, hasta qué vas a hacer por fuera de la habitación para ayudarnos entre todos. O sea, no es que tú me estés haciendo un favor, es que esto es para todos, tanto para ti como para mí. ¿Por qué? Porque en la medida que ellos puedan experimentar más cosas, más capaces se van a sentir y mayor responsabilidad pueden empezar a adquirir para que después, digamos que a largo plazo, ellos adquieran este tipo de actividades como hábito y como rutina. El cuarto es mantener los límites claros y el establecimiento de acuerdos. Acuérdense que es importante para un desarrollo que ellos se sientan seguros. Los límites dan seguridad y además ellos en esta edad están pendientes de qué se espera de mí, qué es lo que mis papás esperan de mí. Entonces nosotros vamos a necesitar tener conversaciones con ellos donde les digamos lo que yo espero de ti es esto. Y entre más claros los límites, más seguridad van a tener ellos de cómo comportarse y hacia dónde dirigirse. Aquí los acuerdos empiezan a ser importantes, por lo que ellos empiezan a cuestionarse ciertas cosas de la infancia, como por ejemplo ciertas normas, y entrar a conversar con ellos, escuchar el punto que ellos tienen y poder mediar para que se pueda cumplir el límite, porque no es para que yo pueda hacer ante el límite, sino para que lo puedan cumplir, pero digamos que motivándolos a ellos y teniendo como esa base y ese fundamento, porque ellos muchas veces hasta lo que piden es, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Es ese fundamento, pues poder ayudarle a encontrar ese fundamento para que lo cumpla. Lo quinto es las preguntas de curiosidad y es algo que decía el adolescente que nos habló al comienzo y es que ustedes puedan guiarlos hacia un enfoque en soluciones. De pronto está de ellos ya como empiezan a hacer cosas más solos. Yo no necesito entrar a resolver por ellos, sino que ellos de pronto me van a contar ciertas cosas y yo voy a empezar a preguntarle, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Y si haces eso, ¿qué crees que pasaría? ¿Hay algo en lo que quieres que te ayude para que ellos puedan guiarse? Si ellos de pronto tienen comportamientos que no son adecuados, que yo diría, pues son malos comportamientos, y por esos comportamientos tienen consecuencias. No voy a inventar algo y es, por ejemplo, patearon un balón y rompieron un vidrio. Listo, él llegó a contarte a la casa, yo no lo voy a regañar, sino que voy a empezar a preguntarle, listo, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué tienes que hacer? ¿Y qué te pidió el colegio? Para que ellos empiecen a asumir consecuencias desde su propia perspectiva y reflexión.
Y lo sexto es identificar habilidades e involucrarnos en experiencias o actividades donde puedan fortalecer esas habilidades. Todos los niños tienen habilidades diferentes y desde la infancia nosotros podemos empezar a observarlas. Entonces, entre ellos, digamos que más actividades tengan y más tiempo de actividades tengan, donde ellos se sientan seguros de sus habilidades, mejor se van a sentir y más ganas de querer experimentar cosas van a tener. Eso es lo que yo les quería contar el día de hoy sobre sus hijos. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. No sé si hay Gracias, preguntas. Lorena. Acá, sí. Entonces te voy a ayudar leyendo las preguntas. Bueno, acá hay una pregunta y dice, ¿cómo hacer que sean más expresivos, más participativos, más líderes en su vida cotidiana? ¿Cómo hacer que sean más participativos? Bueno, eso va a depender lo que yo les decía, por ejemplo, de la autoestima. Entonces, si nosotros vemos que un niño está siendo un poquito retraído, es bueno que yo entre a hablar con él de cómo se está sintiendo. Si de pronto es que sobre esos aspectos no se está sintiendo como completamente capaz o con los recursos necesarios para comunicarse, para hablar. Y ahí yo puedo entrar incluso a entrenar habilidades. Por ejemplo, si no se siente capaz de hablar, bueno, vamos a aprender a hablar, vamos a practicar. Si hay ciertos temas en los cuales tú no te sientes competente o tú no te sientes como que sepas mucho, pues vamos a revisar esos temas. Lo otro es que se pueda sentir seguro. Ellos obviamente se van a comunicar en lugares donde tengan más confianza y por eso yo les digo que es importante generar confianza, tanto en casa como poder tener estos espacios con sus amigos más cercanos fuera del colegio para que ellos empiecen a fortalecer estos espacios. También, pues digamos que dándoles lugar en la casa. Entonces, este tema de acuerdos de qué piensas tú, a esta edad ellos ya pueden empezar a conocer ciertas como problemáticas familiares y preguntarles qué te parece a ti. Obviamente en la medida pues de lo que ellos puedan participar. No les vamos a preguntar, por ejemplo, sobre una dificultad económica o algo parecido, pero sí sobre ciertas como cosas que hay que resolver. Entonces, entre más, digamos, que les permitan participar y ser parte, ellos más van a querer participar y comunicarse. Gracias, Lorena. Hay una mamita que está levantando la mano, entonces, señora Olga, si quiere, tiene la palabra para hacerle la pregunta a Lorena. Sí, buenas noches para todos y para todas. Muchísimas gracias. Pues es más que una pregunta, es pues darle las gracias porque realmente puedo identificar mucho de lo que has dicho hoy, pues lo puedo identificar en mi hija. Estoy procurando por mantener pues un diálogo con ella. Ella tiene 11 años y medio, está en grado sexto, pero a veces el diálogo se hace difícil, ¿sí? Es cortante a la hora de dirigirse. Lo que he optado es incluso por bajar mi tono de voz, decirle estoy abierta al diálogo, ¿qué te pasa? Mira, dices que el problema somos nosotros porque a veces pues nosotros trabajamos como todos los papás, pero entonces una de las cosas en las que está ahorita ahí como tambaleando, lo que yo veo es porque el papá viaja, pues yo también trabajo, pero procuro por no viajar tanto para poder estar acá pendiente. Nos vemos en las noches, siempre pregunto cómo le va en el colegio, qué tarea le han dejado, qué le han pedido, cómo le va en la relación con los amigos. A veces fluye, a veces no fluye. Pensaba que un problema, pues, o sea, de hecho, conseguí una terapeuta para poder ayudarla. Sin embargo, pues, escuchándola hoy atentamente, pues, veo de que es una etapa, lógicamente, que requiere mucho, mucho acompañamiento y, pues, que nosotros como papás debemos de jugar un papel importante, pero también, pues, es muy valioso el acompañamiento que se haga también desde el colegio. Con eso de la autoestima, el tema del bullying, yo escribí en mi nota, le agradecería si la pudieras ver porque he identificado dos situaciones y le estoy haciendo seguimiento. Entonces, para que la tengan en cuenta y pues voy a ver si paso por el colegio y la busco para que charlemos un poco al respecto y que me pueda dar también elementos. Muchas gracias.
Gracias, Olga. Pues lo que tú dices es verdad. Yo creo que es uno de los aspectos que más les preocupa a los papás a esta edad y es que los niños dejan de comunicarse y eso es completamente normal. Ellos empiezan a distanciarse de los papás. Es algo necesario porque ellos empiezan a conectarse mucho más con sus pares. No se preocupen porque sus hijos empiezan a distanciarse de ustedes porque es normal, pero si un niño se aísla completamente, ya no es, digamos que tan ideal, porque igual lo que yo les decía, ellos van a necesitar esa conexión con ustedes, ellos van a necesitar el momento de comunicación, el poder confiar en contarles cosas. Lo que yo, digamos que hablamos en la charla de ayer, es que lo que yo les puedo sugerir es que también empiecen a hablar de cosas que no necesariamente tengan que ver con ellos y hablen de cosas externas. De verdad que sirve lo que yo les decía ayer, la novela, la noticia, la serie, el cantante, viste que pasó esto, algo de las redes sociales, me enteré que a tal actor le pasó esto, ¿tú qué piensas? Y empezar a hablar de cosas externas para que ellos sientan confianza y también para que nosotros empecemos a conocer qué perspectivas o qué, sí, cómo están pensando, qué es lo que están ellos como que percibiendo sobre las situaciones y no están hablando necesariamente de ellos y a veces para ellos es mucho más fácil hablar de otros y no de ellos, por lo que yo les decía que ellos tienen un conflicto y se están definiendo, o sea, ellos tampoco pueden como expresar muchas cosas con mucha precisión o con mucha seguridad porque muchas veces uno les pregunta, pero ¿qué te pasa? Y ni siquiera ellos saben qué les pasa. Entonces, digamos que para mejorar la comunicación, eso les puede servir. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Hay una última pregunta que es la señora Bessie también levantó la mano, entonces te doy la palabra, señora Bessie. Hola, muy buenas noches. Yo quisiera, pues más que una pregunta, quisiera que nos pudieras ayudar a identificar lo que realmente es el bullying. Lo que pasa es que últimamente yo escucho, es que están haciendo bullying, en el colegio están haciendo bullying, tales personas están haciendo bullying. Y yo pienso que nosotros también tenemos desconocimiento de esto, porque a un caso ya lo magnificamos. Entonces, pues yo no sé si yo estoy equivocada, pero pienso que eso debe ser un proceso para una pilatuna de un niño que a veces se pasan, no la podemos de una vez catalogar como bullying porque pues hay que mirar bien de fondo qué es lo que pasa. Y muchas veces yo pienso que nosotros como padres magnificamos esto y lo que hacemos es hacer sentir que nuestros hijos no son capaces de manejar las situaciones y magnificar un proceso que posiblemente afecte tanto al niño que cometió la pilatuna como al que fue víctima en ese momento. Entonces yo pienso que de pronto si nos ayudas haciendo como esa aclaración para que nosotros podamos tener las herramientas en el momento en el que veamos que algo así pasó con nuestros hijos. Claro Gracias. que sí, con gusto. Yo hoy veía la pregunta de qué tanto le puede afectar el bullying a los niños a esa edad y realmente el bullying puede afectar muchísimo a cualquier edad. Las consecuencias del bullying a largo plazo afecta a nivel cognitivo, a nivel cerebral, afecta en autoestima y afecta pues a nivel emocional, puede generar trastornos emocionales como depresión y ansiedad. Entonces realmente el bullying o el acoso escolar como tal puede tener consecuencias muy fuertes en la vida de cualquier persona a cualquier edad, porque por ejemplo nosotros como adultos también lo podemos vivir como acoso en el trabajo, acoso laboral. Pero entonces para aclarar un poco qué es acoso, lo que tú decías, un tema son de pronto malos comportamientos o bromas que se hacen los niños, de pronto dinámicas que para nosotros los adultos pueden ser muy pesadas, eh, pero digamos que se puede catalogar el acoso cuando sucede repetidas veces, sucede por ejemplo más de 3 veces, es algo que es constante, es una dinámica que ellos ya adoptaron y además pues genera daño, o sea, la intención con la cual se hace el comportamiento, la acción, con lo cual, o sea, digamos que ellos de pronto le digan algo, le hagan algo, es la intención de daño, es la intención de hacerlo sentir mal, es la intención de excluir. Ahí es
ahí se puede catalogar como bullying. Entonces se va a tener dos componentes importantes, y es el número de veces y el tipo el objetivo del comportamiento. Es importante, hay algo que yo estaba hablando hace poco, y es que si bien no, pues no todo es acoso como dices tú, sí, ellos sí necesitan orientación. Por ejemplo, si ellos hacen una broma que uno dice, pues estuvo un poquito pesada, al que la hizo, sí es importante que nos sentemos a hablar. Yo no lo voy a juzgar, yo no lo voy a juzgar o lo voy a etiquetar de acosador o de violentador, porque de pronto él lo hizo, como tú dices, como broma. Entonces yo me voy a sentar a hablar con él para que él pueda como identificar las consecuencias de su comportamiento, pero desde él. O sea, ¿qué crees que generó eso en tu compañero? ¿Tú con qué intención lo hiciste? Y de pronto yo puedo ser muy amable y decir, entiendo que lo estabas haciendo como broma, pero que ellos puedan entender que toda acción que daña a una persona psicológicamente es importante no repetirla. O sea, simplemente intenta no hacerlo. O sea, de pronto aprendiste que hace compañero, esa broma no se le hace porque es una persona sensible a recibir ese tipo de comentarios o ese tipo de, pues sí, de chistes. Entonces a él no se le hace. Y de pronto identifica con qué compañeros se pueden hacer esas bromas, o si realmente es que la broma ya es muy pesada y a cualquier persona que se la haga se va a sentir mal. Y por el otro lado, al niño que se la hacen, digamos que sería importante, pues también sentarnos a hablar y poder decirle, ok, ve y le dices tú desde ya, no lo hagas, ponle como el límite, soluciona si de pronto hay algo que solucionar, si hay un conflicto, y nosotros necesitamos darles esas herramientas como adultos. Ojalá que, digamos que lo primero para esto es que ellos nos cuenten, porque muchas veces no cuentan. Entonces, por eso es que la comunicación es tan importante para todo el desarrollo de ellos. Gracias, Lorena. Gracias. Por cuestiones de tiempo, pues nos toca dejar hasta acá la parte de las preguntas. Sin embargo, yo los invito para que podamos escribirlas a través del formulario. De esa misma manera, nosotros también en algún momento con el observatorio nos reunimos, retroalimentamos la información y vemos cuáles son esas necesidades que se están presentando entre ustedes o en cada una de las familias. Veo igual, ahorita algo es muy relevante en frente a los comentarios, como la idea de que se formen a los papitos en temáticas de bullying y acoso escolar. Entonces es algo que también vamos a tener en cuenta para próximas charlas. Agradecerle a Lorena pues por este espacio, también digamos por la oportunidad pues de brindarnos esta serie de recomendaciones que son muy importantes en esta etapa de la preadolescencia y la adolescencia. Igual entonces pues quedamos muy a la expectativa de que ustedes puedan diligenciar ese formulario para también poder leer sus recomendaciones y demás. Les recuerdo que nuestro próximo encuentro se va a realizar el día 13 de julio. En esta oportunidad trabajaremos en la temática de cibersabiduría. Entonces, invitadísimos a este espacio y bueno, que tengan una excelente noche, que puedan descansar y que puedan mañana iniciar muy bien sus labores. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Bueno, noche. muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, Lorena. Gracias, Laura. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, feliz noche. Gracias. Gracias, feliz noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Feliz Buenas noche. noches. Buenas noches para todos. Feliz noche. Muchas gracias a todos.